Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto y yo soy su asesora virtual durante este módulo. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 2, Generación 42, específicamente el grupo 046. Y bueno, el propósito de este espacio es resolver dudas acerca de las actividades integradoras 1 y 2, que son las que estamos trabajando esta semana. Vamos a tomar el tema de plagio académico y vamos a hacer algunos ejercicios repasando leyes de los signos, de los exponentes y la ley de Coulomb. Bueno, nada más rápidamente recordando, tenemos 2 unidades en este módulo. Ahorita estamos trabajando con la unidad 1, matemáticas y electricidad. Y bueno, vamos a trabajar también con la parte de lo que es el plagio académico que se ha venido trabajando. Y bueno, en los otros módulos, pues ya han platicado con sus asesores virtuales al respecto. Según el diccionario de la Real Academia Española, define el término plagiar como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. De acuerdo a otras definiciones, es copiar, divulgar, publicar, reproducir palabras o ideas, obras artísticas o literarias y presentarlas como ideas propias. ¿Okay? En base a esto, pues el plagio académico es una falta a la integridad académica que consiste en apropiarse en cualquier producto intelectual ajeno, ya sea textos, imágenes, ejercicios, gráficas, audios, videos, sin darle crédito de dónde lo están obteniendo y pues hacerlo pasar como si ustedes lo hubiesen realizado. Y esto pues puede venir acompañado también de una colusión académica, que es otra falta de la integridad académica. En este caso la colusión es cuando se hace una mezcla de varias actividades o se toma de varias actividades integradoras, haces así como un collage, bajas varias de internet y lo haces pasar como propio. Y bueno, ¿por qué los estudiantes de prepa en línea incurren en plagio? ¿Alguien me podría apoyar al respecto? ¿Por qué consideran que a veces los estudiantes incurren en plagio? ¿Quién dice yo? ¿Qué creen que incurren en plagio? Ok, Marcela dice para no citar. Sí, cuando no cita, cuando tú tomas definiciones, conceptos o figuras de algún documento y no lo citas, puedes incurrir en plagio. Ok, Para terminar más rápido. sí, a veces eso pasa para terminar más rápido. Muchos de ustedes o la mayoría trabaja y entonces se les acaba el tiempo y dicen ya tengo que entregar mi actividad y entonces se les hace más fácil entrar, buscar buscar actividades de generaciones anteriores y entregarla. ¿Ok? Sí, dice Edgar que porque toman una salida fácil, también puede ser eso. ¿Algún otro concepto por lo que ustedes consideran que incurren en plagio? Porque no lo entienden, porque no citan, ¿ok? Sí, digo, la gran mayoría de los estudiantes que incurren en plagio normalmente es porque no tienen el tiempo, ya que pues trabajan y entonces se les hace más fácil. La otra es porque no comprenden el tema y en lugar de ponerse a buscar, revisar los recursos, se van directamente a bajar la actividad y no se ponen a investigar, pues al respecto, ¿no? Esos son como los dos puntos. Y pues también puede ser que ocurran en plagio y no se dan cuenta, porque existen diversos tipos de plagio y a veces creen que no, pues que no lo están haciendo o lo hacen de manera involuntaria, ¿ok? Y bueno, ¿qué consideran ustedes que se tendría que hacer para que se evite esta parte de incurrir en plagio? Leer, muy bien. Una es revisar los recursos que están en plataforma, más los que se les comparten.
Digo, al final es buscar la manera de comprender los temas que se están haciendo para que se puedan, pues para que no incurras en ello, ¿no? Despejar las dudas, es correcto, por eso es que se abrieron estos espacios abiertos, para que las dudas que ustedes tengan de manera síncrona sea más sencillo o que las pregunten y se les pueda resolver. Porque, pues sí, organizando su tiempo, recuerden que la plataforma abre los lunes y tienen hasta el domingo, entonces, a diferencia del sistema escolarizado, aquí ustedes tienen el día de 24 horas, 7 días a la semana, para poder ponerse a trabajar en sus actividades. ¿Por qué no revisan todos los recursos de la plataforma? Dice Marcela, es correcto. Por no citar correctamente, también puede considerarse plagio. Cuando ustedes, por ejemplo, hay una actividad, hay una actividad en este módulo donde les piden hacer el bosquejo de un campo eléctrico, y entonces, bueno, el bosquejo no lo vas a inventar tú, sino lo entras y lo bajas de algún sitio de internet donde te explican el tema, pero lo copias tal cual y no lo citas. Entonces, al estar copiando tal cual y no poner ninguna referencia, pues ahí se está incurriendo en un plagio. Entonces sí, dice Liliana, es importante pues que busquen la manera de realizar las actividades ustedes y al final pues estar conscientes de que si cometes algún error o algo no te sale bien, pues simplemente en la retroalimentación se te va a hacer la observación y lo identificas para que en las siguientes actividades pues ya no vuelva a pasar, ¿no? Y entre las consecuencias, pues las consecuencias que se tienen es que pues ya existe la rúbrica, dentro de la rúbrica con la que se les evalúan las actividades, ya tenemos puntaje que se les va bajando dependiendo del porcentaje de plagio que se detecta en la actividad, pues van perdiendo puntos de 10 hasta 100 puntos pueden llegar a perder. También ya ven que ya desde el módulo anterior ya existe un botón donde dice que si tú incurres en plagio, pues ahí se va haciendo, se van acumulando, ¿no? Entonces, al final, cuando tú termines la parte de prepa en línea, se revisa tu historial y si tienes una gran cantidad de actividades plagiadas, pues ahí ya puede tener consecuencias al respecto. Ya las autoridades pues verán si repites el curso o si tienes que tomar algún curso, ¿ok? Para que no incurra esto, o pues te pueden llegar hasta anular tus estudios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes realicen las actividades con los conocimientos que adquieren a lo largo pues de la semana para que no haya ningún problema y no se incurra en esta parte del plagio académico. Y bueno, según Núñez, algunas de las principales razones que llevan los estudiantes a cometer plagio, porque no solamente se incurre en plagio aquí en prepa en línea, sino también pues en el sistema escolarizado, es porque consideran que la asignación es una pérdida de tiempo, no le dan la importancia realmente, porque no cuentan con el tiempo suficiente para realizar el trabajo, porque no saben administrar adecuadamente sus tiempos, porque los agentes educativos no toman acciones ante los casos de plagio, y bueno, ahorita ya hay acciones al respecto, por presión de grupo, ya que sus pares también lo hacen, no creo que eso pase aquí con ustedes, pero bueno, a nivel en las escuelas, por ejemplo, mis estudiantes, ¿no? De repente le marcas un ejercicio y entonces se le hace más fácil, y como ve que todos copian, van y le copian al vecino y al ratito todos te entregan con el mismo error, ¿no? Entonces digo, sí pasa, porque no poseen la destreza de investigación, no saben buscar como que qué fuente de información pudiera servirles, o no saben discernir entre la información correcta y la que no es correcta para poder hacer sus actividades, porque no poseen la destreza para citar, que era lo que mencionaban también hace rato, porque no entienden el concepto de plagio y derechos de autor, que es muy importante estar conscientes al respecto, porque no confían plenamente en sus capacidades. A veces sí pasa que tú resuelves el ejercicio y entonces llegas a una respuesta, pero tú encuentras alguna actividad en la red y ves que está diferente, pero no confías en tus conocimientos y tú dices, pues está en la red, es correcto, lo voy a subir, ¿no? Y al final muchas de las actividades que están compartidas en la red no están bien resueltas, entonces pues ahí es una falta de confianza en sus capacidades, o por desinterés, o buscan la emoción de cometer plagio, a ver si les van a descubrir o no les van a descubrir, que también no creo que pase aquí, pero bueno, estas son algunas razones por las que, según Núñez, que citó en el 2012, pues incurren en el plagio. Y bueno, es importante, recuerden, revisar pues todos los recursos, ya que en estos recursos
son recursos que les van a servir para poder resolver sus actividades integradoras. Es importante ir haciendo su formulario para que cuando empiecen a hacer sus actividades, pues tengan un acceso más directo a las fórmulas que ustedes van a necesitar. Recuerden responder las actividades formativas. Tenemos la actividad socioemocional, ¿ok? Que ya tuvieron la sesión con la tutora. Es importante que no la dejen al final porque estos son 5 puntitos en este módulo. Bueno, en todos los módulos son muy valiosos, ¿no? Pero aquí a veces se te va porque no haces bien alguna operación aritmética y vas perdiendo puntos en tus actividades. Entonces, sí, aquí estos puntos te ayudan muchísimo. Recuerden participar en el foro aprendiendo. Todavía estamos a tiempo y es viernes, tenemos todavía el fin de semana para poder participar en él. Y bueno, resolver las 2 actividades. Y bueno, en esta semana 1 tenemos también la parte de la encuesta de satisfacción, que es importante que ustedes la respondan antes del domingo, de preferencia, no lo dejen al final para que se les pueda habilitar la semana número 2, ¿ok? Para que se les habiliten las actividades integradoras de la semana 2, debe estar respondida esta encuesta. Si tú llegas a entrar y no y no tienes acceso, pues es porque todavía no responde la encuesta, la respondes y ya la plataforma se te debe activar. Entonces vamos a tratar de hacerlo antes del domingo para que no tengamos ninguna sorpresa el lunes. Y bueno, seguimos trabajando con la parte de la regla para despejar ecuaciones, que es muy básica y muy importante en este momento, porque van a haber fórmulas en donde les van a dar datos que no les van a pedir de manera directa a la fórmula que tienes, sino tienes que despejar las variables para que tú puedas encontrar lo que te solicitan. Recordemos que una ecuación pues está representada por el igual, ¿ok? Y cuando tú cambias de un lado a otro de la igualdad, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues es importante que pues le cambies el signo o la operación que está haciendo en función a lo que estás despejando, ¿no? A veces la incógnita la tienes del lado izquierdo, entonces tienes que pasar todo del lado derecho. Entonces, en base a la operación que está haciendo la variable a la incógnita, es cuando se cambia del otro lado con la operación contraria. Si la está sumando, pues pasa restando. Si la está restando, pasa sumando. Si la está multiplicando, pasa dividiendo. Y si la está dividiendo, pues pasa multiplicando. Entonces vamos a resolver aquí esta ecuación, que me ayuden a ver cómo va a quedar. Entonces, en este caso, cuando hablamos de ecuaciones de primer grado, pues las incógnitas se agrupan de un lado, los coeficientes del otro, para poder hacer sumas y restas al respecto. Entonces, ¿alguien me puede apoyar aquí del lado de las incógnitas? ¿Cómo quedarían y con qué signo? Sería menos 10. A ver, menos 10, me dijo María Joana. del... Joana, ok, Joana. Menos 10, X, ok. Y luego... Más 6X. 6X. Más 6X, ajá. ¿Y qué más? Menos 9X. Menos 9X, ok. Entonces tenemos menos 10X, está del lado de las incógnitas, lo bajamos tal cual. El menos 6X está del lado de los coeficientes, pasa del otro lado como más 6X. Y el 9X está del lado de los coeficientes, pasa del otro lado como menos 9X. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien me pudiera apoyar? Que no sea Joana. Menos Ajá. 15 más Menos 20. 15 más 20. Muy bien. ¿Quién fue? María Torres. María Torres. Ok, gracias. Sí, a usted. Ok. Muy bien, gracias Ana Laura. Teresa, muy bien. Perfecto. Ok, entonces nos queda menos 15, se baja y el 20 pasa al otro lado. Muy bien. ¿Alguien que no haya participado me puede decir cómo nos quedaría aquí del lado de las X al hacer la operación? Menos 10 más 6 menos 9. Daría esto de aquí. Sí, dime. Sería 5. 5X. 5X. Ok, a ver, es menos 19 más 6 da 5X. No creo. Chequen los signos. Recuerden que signos diferentes se restan. 13X. Iguales se suman. 13X, ok. ¿Positivo o negativo? Ay, me dio. Negativo. Negativo.
Negativo, ¿no? Porque nos quedan dos signos iguales, se suman, menos 10 menos 9 me da menos 19. Menos 19 más 6, el menos 19 es más grande, entonces queda negativo. Muy bien. Y del otro lado que me queda menos 15 más 20, ¿cuánto da? Más 5. Sí. Ok. Positivo. 5 positivo, despejamos y ¿cómo quedaría? ¿Qué quedaría arriba y qué quedaría abajo? 5 arriba y menos 13. Y menos 13 abajo, perfecto. Recuerden que este menos 13 está multiplicando, ¿ok? Entonces pasa dividiendo con todo y signo. Nos queda menos 13 abajo, el signo no cambia. Ahora sí, ¿cuánto nos da 5 entre menos 13? Menos 2.6. Menos 2.6. Yes. Perfecto. Entonces vamos a ver, aquí esto ya lo resolvieron. Ahora este de aquí, lo primero que tenemos que hacer es quitar paréntesis. ¿Me pueden decir cómo queda de este lado? 12x. Este X, ajá. 9x. Más 9X. Más 9x. Ujú. A ver, aquí primero, no, primero estamos quitando paréntesis, antes de despejar. Aquí, Ah, ok. la resolución de esta multiplicación, ¿cómo quedaría? Ya me dijeron 12X, ¿y cuál sería el otro número? Menos 10. Menos 10. A ver, recuerden que el 4 multiplica a todo lo que está dentro. Entonces, 4 por 3, 12, y 4 por menos 10 nos da 40. menos 40, ¿ok? Hay que multiplicar a todo lo que está dentro. Ahora, del otro lado, multiplicamos el 9 por lo que está dentro, ¿cómo me quedaría? 9x. ¿Ah? Oh, Más, es que, por 50. 450. más 450, Sí, 5 por 9, 400. 450. Muy bien, ya quitamos paréntesis, que es la primera regla. Nos vamos a la siguiente. Ahora sí, del lado de las X, ¿cómo quedaría? 12x menos 9x. 12X menos 9X. Muy bien. Y del otro lado, Sería el 40 positivo, ¿no? 40, ajá. Más 450. Más 450, perfecto. El 40 está restando, pasa sumando y el 450 se baja tal cual. Muy bien, ¿cuánto nos da 12 menos 9? 3. 3, y del otro lado 40 más 450, 490. 490. Despejamos, nos quedaría 490 entre 3. ¿Y cuánto da eso? 163.33. Punto 33. Muy bien. Perfecto. 163.33. Ana Laura, es importante identificar entre coma y punto, ¿ok? Porque si pones coma, estamos hablando de miles. Y si pones punto, pues ahí ya es otra cosa, son decimales. Entonces hay que cuidar cuando te sale en la calculadora la diferencia entre punto y y comita. Y bueno, aquí tenemos la ley de Coulomb, que es fuerza es igual a constante por carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Vamos a despejar la R. ¿Ok? ¿Me pueden decir qué quedaría en el numerador? ¿Ok? Está aquí la fórmula, la R, que es esta, ay, no la puedo marcar, pero bueno, la R, primero quedamos que lo que tenías que hacer era subirla, ¿no? Recuerden que cuando tú quieres encontrar una variable y está en el denominador, primero la subimos. Entonces, aquí me quedaría R por F. R por F igual a ¿qué? ¿Qué queda del otro lado? K. Mi constante, ajá. Mi constante K ¿por qué? Carga 1. Por K, por Q1 y por Q2, ¿no? Porque Q2. eso no se movió. Y como lo que me piden hallar es la R, pues entonces la F la voy a quitar, la quito de acá, ¿y cómo pasa del otro lado?
Dividiendo. Dividiendo. Pues me queda aquí la F abajo. Y ya aquí así quedaría la fórmula, nada más que aquí recordemos que como es R cuadrado y lo que me piden es R, pues ya sería la raíz cuadrada de todo lo que me quedó. Bueno, la raíz cuadrada, ya no pude aquí, no sé qué hace esto. No salió. La raíz cuadrada, ok. Ahora, si me dan esta fórmula, me piden hallar la carga 1, ok, vamos a quitar todo lo que está lado, junto a la carga 1 y lo paso del otro lado. Entonces, del otro lado de entrada tengo la fuerza, que esa queda arriba. Y luego, ¿qué pasa con la constante K? ¿Cómo pasa del otro lado? Aquí en más esta fórmula. En la parte de Dividiendo, abajo, ¿no? dividiendo. Pasa dividiendo, está multiplicando, entonces pasa dividiendo, por lo tanto queda abajo. Luego mi carga 2, ¿cómo pasa? Abajo. Igual dividiendo porque está multiplicando a la carga 1, abajo me queda mi carga 2. Carga 2. Y mi distancia, mi R al cuadrado, ¿dónde queda? Por Arriba. Arriba está dividiendo, pasa multiplicando, entonces arriba Sí, queda arriba. la R al cuadrado. Cuadrado. Entonces, para que yo pueda hallar mi carga 1, pues me tendrían que dar la fuerza, la distancia de separación entre las cargas, la constante, que esa ya la sabemos, y mi carga 2. Recuerden en las unidades nada más. La fuerza tiene que estar en Newton, la distancia en metros, la constante pues es Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, y la carga tiene que estar en coulombs. Si no está, hay que hacer las conversiones correspondientes. Y bueno, aquí tenemos otras fórmulas y hay que ver cómo las vamos a despejar, ¿ok? Profesora, Entonces, profesora. dime. Y una pregunta, ¿ese despeje que hizo anteriormente se aplica para todas las fórmulas? O sea, la manera en la que se despeja, sí. Ajá, sí. Sí, Ah, sí, ok. sí. Es identificas cuál es la variable que quieres despejar y todo lo que está alrededor lo pasas del otro lado haciendo la operación contraria. Ah, ok. Gracias. De nada. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver. La ley de Watt dice potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. ¿Ok? Entonces, si en esta fórmula yo quiero despejarla ahí, la intensidad de corriente, ¿cómo quedaría mi fórmula? Sería D. Ajá, intensidad de corriente es igual a ¿qué? P es potencia, B voltaje y intensidad de corriente. Entonces, si quiero despejarla ahí y dejarla solita, ¿cómo quedaría del otro lado mi P y mi B? Voltaje entre potencia. Sería una división entonces. Ok. Sí. Sí, se divide P entre voltaje. Entonces, fíjense, me dijeron voltaje entre potencia y me dijeron potencia entre voltaje. Vamos a fijarnos, si la B la voy a quitar, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, del otro lado que tengo la potencia queda arriba y el que pasa dividiendo es el voltaje. Entonces, ojo, porque si lo pones al revés, está mal despejada la fórmula. Entonces, intensidad de corriente es P, que queda ahí, y la B pasa dividiendo. ¿A quién? A lo que está del otro lado, que en este caso es la potencia. Ok. Ahora, si quiero despejar el voltaje lo voy a dejar solo. ¿Cómo quedaría mi operación? Acá. Igual me quedaría una división. ¿Y qué quedaría arriba y qué quedaría abajo? P arriba, ¿no? P arriba y Y la abajo, I abajo. intensidad de corriente. ¿Ok? Pues voltaje es igual a potencia entre intensidad de corriente. Perfecto. Ahora tengo otra fórmula que dice potencia es igual a resistencia. Depende de los datos que sean. Si se fijan, aquí es potencia, te tienen que dar como dato voltaje e intensidad de corriente. El voltaje es en volt y la intensidad de corriente es en amper. Ahora, si te dan resistencia como dato e intensidad de corriente, pues esta fórmula sería la que utilizarías tú para hallar la potencia. Entonces te tienes que fijar qué datos son los que te dan para que sepas qué fórmula es la que vas a utilizar. Vamos a despejar aquí la resistencia. Si despejo la resistencia, ¿cómo quedaría mi división? Potencia entre intensidad al cuadrado. Potencia, muy bien, arriba queda la P y esta intensidad está multiplicando, perdón, pasa dividiendo elevado al cuadrado. Ok. Ahora, si quiero hallar la intensidad de corriente, pues hay que hallar, sería la raíz cuadrada de qué entre qué. ¿Qué iría arriba? Potencia.
entre resistencia. Entre resistencia, ¿ok? Entonces esa es la raíz cuadrada de potencia entre resistencia, esa sería tu intensidad de corriente. Y luego tengo otra fórmula que dice voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Si quiero hallar la resistencia, igual va a ser una división. ¿Y cómo nos quedaría? Voltaje entre intensidad de corriente. Voltaje arriba y la intensidad de corriente abajo. ¿Ok? Entonces, así es como despejaríamos las fórmulas. Asesora, tengo una duda. Por ejemplo, en la de intensidad tiene una que es intensidad es igual a potencia entre voltaje y la otra es intensidad raíz cuadrada de potencia y Resistencia. Ay, Ajá. bueno, Tu duda ¿cómo es cuál se- vas a usar, ¿no? Ajá. Es que depende de los datos que te den. Por ejemplo, aquí te tienen, no lo mismo que te den voltaje a que te den resistencia, ¿ok? La potencia es en volts, no, la potencia es en watts. Tienes que ver las unidades en las que te dan. La potencia, si te dan los watts o los kilowatts, te están dando como dato la potencia. Si te dan los volts, te están dando el voltaje. Si te dan ohms, es la resistencia. Ohms, así que es una como U invertida, es la resistencia. Entonces, sí tienes dos fórmulas, pero depende de los datos que te den en tu problema para que tú sepas cuál de las dos fórmulas vas a usar. Si te fijas en la de aquí arriba, te dan potencia, que es en watts, y voltaje en volts. O sea, te tienen que dar watts y volts como datos. Aquí abajo te tienen que dar watts y ohms, que es la resistencia. Entonces hay que ver, depende del dato, es la fórmula que utilizarías. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, luego aquí tenemos otro dato, dice intensidad de corriente es igual a la carga entre el tiempo. Entonces, si yo quiero hallar el tiempo, la T es tiempo, ¿cómo quedaría mi fórmula? Es I o L, ¿no? Arriba. Y es intensidad de corriente y Q es carga, entonces ¿cómo quedaría? Ay. ¿Qué quedaría arriba y qué quedaría abajo? I arriba, ¿no? ¿No? Porque fíjense, si tú quieres hallar T, recuerden que primero lo tienes que subir. Entonces, si está dividiendo, pasaría multiplicando. ¿A quién? A la I. Sería por I. Y aquí te queda la Q. La Q y la intensidad Y dividiendo. la intensidad. Entonces, la intensidad, ahora sí, la pasas del otro lado y pasaría dividiendo. Ok. Siempre que tengas tu variable abajo, primero la subes y ya luego la cambias de lugar para ver cómo va a quedar. Entonces, el tiempo sería tu carga entre intensidad de corriente. Ahora, si yo quiero hallar mi carga Q, ¿cómo quedaría mi fórmula? Daría Q es igual a intensidad entre tiempo. A ver, el tiempo, ¿qué operación está haciendo el tiempo aquí a la Q? Está dividiendo. ¿Y cómo pasaría del otro lado si está dividiendo? Multiplicando. 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 Entonces, en este caso, mi Q, que es la carga, sería intensidad de corriente por tiempo. ¿Ok? Así quedaría la fórmula. Ahora aquí tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice resistencia es voltaje entre intensidad de corriente. Si yo quiero hallar el voltaje, ¿cómo quedaría mi fórmula? ¿Qué despejamos? ¿Qué pasa del otro lado? Resistencia, bueno, voltaje es igual a resistencia por Y la intensidad. por intensidad. Ajá. Sí, es porque está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Y si me piden intensidad de corriente, pues recuerden, primero lo subo y ya luego lo despejo. Entonces me va a quedar una división. ¿Y cómo quedaría?
Ahí está aquí Voltaje abajo. entre resistencia. Voltaje entre resistencia, muy bien. Voltaje entre resistencia. Ok, entonces hay que fijarse en qué datos te dan para que tú puedas utilizarlo. Ahora también es importante que ustedes usen las fórmulas que les dan en los problemas. Porque, por ejemplo, aquí tengo una fórmula donde puedes usar potencia es igual a resistencia por intensidad de corriente al cuadrado. Pero tengo esta, si me dan como dato potencia y voltaje, pues primero saco mi intensidad de corriente y ya luego con esa saco mi resistencia. O sea, depende de las fórmulas que te den en tu actividad. Me parece que la actividad te dan dos fórmulas. O sea, esas fórmulas, esas dos, me parece que te dan estas dos. Esas fórmulas que te dan son las que tienes que utilizar, ya no tienes que utilizar otras. Sí hay otras con las que pudieras tú sacar los cálculos, pero específicamente si en el problema te dan qué fórmulas tienes que usar, entonces ya no hay que usar otras fórmulas para que no te puedan decir que estás incurriendo en plagio, ¿ok? Y bueno, aquí recordando rápidamente ley de los signos, signos iguales se suman y se conserva el signo. ¿Cuánto nos da 6 más 5? 11. Más 11, muy bien. Signos iguales se suman, se conserva el signo. ¿Cuánto te da menos 3 menos 7? Menos 11. Menos 11, ¿ok? Recuerden que si los dos son negativos, los sumo y mi respuesta queda negativa. Y signos diferentes se restan y se conserva el signo del número mayor. ¿Cuánto te da menos 7 más 10? 3. 3 y 8 3 menos positivo. 12. 8 menos 12. Menos 4. 4. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Que aquí en ley de los signos, cuando multiplicamos signos, por ejemplo en esta acá, ¿cuánto te da 5 por menos 3 por menos 9? 135. ¿Positivo o negativo? Positivo. Más 135. Muy bien. Porque aquí multiplicamos los signos, tengo más por menos, menos. Y menos por menos, más. Entonces me queda más 135. Ahora vamos a multiplicar menos 2 por menos 4 por menos 3. ¿Cuánto nos da? Menos 24. Menos 24. Ok, entonces tenemos aquí más por menos da más y más por menos, menos. Nos queda menos 24. Aquí menos 3 por menos 6, ¿cuánto nos da? 18. 18. Más 18. Ok, esta operación de aquí, ¿cuánto nos da? 8. 8 positivo. ¿Y esta de acá? Bien. No sé, a ver. 8. 8 positivo también. Sí. ¿Alguna que quieran rectificar? Las dos les da 8. Primera. La primera, ok. Aquí en la primera, ¿cuánto da? Menos 8. No. Acuérdense No. que aquí tengo un signo y ese signo me cambia, la operación ya no es multiplicación, se convierte en una resta en este caso. Aquí tengo menos 2, Menos 6. sí, menos 4 y menos 2 menos 4 nos da menos 6, ¿ok? Y aquí si tengo menos 2 por menos 4, pues nos da más 8. Entonces, si tengo un signo, recuerden que ese signo nos cambia completamente la operación. A ver, ¿y este de aquí cuánto nos da? 24. Más 24. Ok, ¿y este de aquí cuánto nos da? Menos 5. Menos 5. Ok, está bien, Oliva. Nos queda, a ver, menos 8 y aquí tengo un menos por menos, se convierte en más 3 y menos 8 más 3 nos da menos 5, muy bien. Entonces, nada más hay que aprender a diferenciar esta parte de los signos, ¿ok? Hay que fijarse.
Muy bien. Recordando la ley de los signos, cuando es una multiplicación y tienen la misma base, se conserva la base y los exponentes se suman o restan dependiendo del signo que traigan. Cuando es una potencia elevada a la otra, los exponentes se multiplican. Cuando es una división, los exponentes se restan. Al de arriba le restas el de abajo con los signos que traiga. Y cuando es un número elevado, cualquier número o letra elevado al exponente 0, la respuesta va a ser 1, que ya hicimos un ejercicio del estilo la sesión anterior. Y bueno, vamos a ver aquí cuánto nos da 10 a la 12 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da? 10 a la 6. 10 a la 6 positivo. Porque sería mis exponentes 12 menos 6. Y 12 menos 6 nos da 6. Ahora aquí 10 a la menos 2 por 10 a la menos 9. Nos quedaría menos 2 menos 9. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 11. Menos 11. Ok, recuerden que cuando es multiplicación se pone con los signos que trae la operación. Ahora aquí 3 a la 4 por 3 a la 3 nos da 3 a la 4 más 3. Entonces nos queda 3 a la 7. 7. Ok, cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, 3 a la 7, ¿cuánto nos da? Tres a la 7. 2187. 2187. Muy bien. Ahora aquí 2 elevado a qué exponente tendría que estar para que multiplique estos que están acá. ¿A 5? A las 5, ¿no? A las 5, muy bien, porque está multiplicándose 5 veces. ¿Y cuánto da 2 a las 5? 32. 32. Perfecto, ya entendieron el concepto de exponente. Y bueno, notación exponencial, recordemos que te indica cuántas veces recorres el punto, ¿ok? Lo ponemos en base 10. Si son miles, pues es de derecha a izquierda. El número de veces que recorres el punto, pues es el exponente que vas a poner en la base 10 y va a ser positivo. Si son decimales, es de izquierda a derecha, cuántos lugares estás recorriendo y el exponente va a ser negativo. Y bueno, aquí vamos a practicar la idea de los exponentes que me ayuden a multiplicar. ¿Cuánto les da 14 por 10 a la menos 5 por 7 por 10 a la 3? Tendríamos que multiplicar 14 por 7. ¿Cuánto nos da? 98. 98. Y los exponentes me quedaría 10 a la menos 5 por 10 a la 3. Se suma menos 5 más 3. ¿Y cuánto nos da? Menos 2. 2. Menos 2. Por aquí, 2.4 por 10 a la menos 4 por 3.9 por 10 a la menos 7. Multiplicamos 2.4 por 3.9. ¿Cuánto nos da? 9.36. 9.36. Y luego multiplicamos 10 a la menos 4 por 10 a la menos 7. Es menos 4 menos 7. ¿Y cuánto nos da? Menos 11. Menos 11. Ok. Ahora en este caso, tenemos 2 por 5.4 por 10 a la menos 7. Ok, cuando están diciendo el doble de 5.4 por 10 a la menos 7, tendremos que multiplicar 2 por 5.4. ¿Y cuánto nos da? 10.8. 10.8. La base 10 a la menos 7, esa se conserva tal cual, ¿ok? Esa no se va a cambiar ni se multiplica por 2 ni nada. Esa te queda igual. Lo único que vas a multiplicar es el primer coeficiente por 2. Ojo a la hora de hacer su operación en su proyecto integrador. Ok. Ahora aquí vamos a hacer división. 65.528 entre 3.54. ¿Cuánto nos da? 17.9457. Ok. Y los exponentes, ¿cómo nos quedan?
Menos 8, ¿no? Menos 8. No. A ver, Menos chequen. Recuerden, menos 6, menos, y luego como Menos el de 4. abajo es menos 2, va entre paréntesis. Entonces esto se va a convertir en menos 6 más 2. ¿Cuánto da? Aquí Menos 4. menos 4. Es importante cuidar los exponentes. Menos 4, ¿ok? Hay que cuidar ese menos por menos. Ok. Y bueno, aquí convertimos de microcoulombs a coulombs. Si quiero convertir 19 microcoulombs a coulomb, me quedaría 19 por 10. ¿A qué exponente? Menos 6. A la menos 6. Muy bien. Yo tengo una pregunta ahí. Entonces, siempre de que es, obviamente es 19 por 1, pues da 19. Entonces el otro nada más se recorre hacia el... Se copia tal cual. Ujú. Ajá. Ok. El 10 a la menos 6 se conserva. Si aquí tengo más ceros, pues ya ahí cambia el asunto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita por Y el entonces, momento, sí, dime. entonces el 1 que está dividiendo ese que, no sé. Pues es que acuérdate que todo número dividido entre 1 te da el mismo número. Ah, 10 ok. entre 1, 10, 100 entre 1, 100. 50 entre Ah, 1, 50. es que ese se me hacía bolas, pues dije, ¿cuál es? Por eso Sí. ya hasta ahorita. Bueno, Ah, gracias. ok, de nada. Ok, y aquí menos 58 microcoulombs a coulomb sería menos 58 por 10 a la Menos 6. menos 6. 6. Ok. Ahora vamos a hacer este problema. Dice, se tiene un protón de carga de 3.2 por 10 a la menos 8 coulombs a una distancia de 5 por 10 a la menos 7 metros de un electrón cuya carga es menos 3.8 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? Usamos ley de Coulomb. Ya todo está convertido, está en coulombs y en metros. Entonces ahí ya no tenemos que hacer nada. Entonces mi carga 1 es 3.2 por 10 a la menos 8. Mi carga 2 es menos 3.8 por 10 a la menos 5. Mi constante K es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y mi distancia es 5 por 10 a la menos 7 y eso lo elevo al cuadrado, ¿ok? Recuerden que la fórmula viene valor absoluto. Al decir valor absoluto es que los valores que pongo aquí, mientras están entre las barritas, lo puedo poner como negativo, pero ya cuando lo saco de la barrita, se convierte en positivo. Ok, entonces vamos a hacer la multiplicación. Que me ayuden por ahí. ¿Cuánto les da 9 por 3.2 por 3.8? 109.44. 109.44. Nos vamos con los exponentes. 10 a la 9 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto da eso de 9 menos 8 menos 5? Menos 4. Ok. Luego vamos a elevar la distancia al cuadrado. ¿Cuánto nos da 5 al cuadrado? 25. 25. Y el menos 7 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? Menos 14. Menos 14. Acuérdense que estamos multiplicando menos 7 por 2. Menos 14. Muy bien. Dividimos 109.44 entre 25. 4.3776. ¿Ok? Y los exponentes, como nos quedaría 10 a la que. Menos 18. Menos 18, a ver, menos 4, menos, y luego abajo es menos 14. Ojo sí. con eso. Siempre se me olvida. Menos, Sí, siempre se te va y sí, hay que cuidarlo. menos 10. Uy, sí. Menos 4 más 14. Menos. Menos 10. ¿Menos 10 o más 10? No, más 10. Porque es menos 4 más 14, porque aquí menos por menos se convierte en más. Es 10 positivo. La fuerza sería 4.37 por 10 a la 10 newtons.
Ok. Bien, Erika, Teresa, María. Ok. Muy bien. Aquí como las conversiones, porque acuérdense que es importante poner las unidades. ¿Cómo quedan nuestras conversiones de unidades? Cuando multiplicas por coulomb, me queda coulomb al cuadrado. No. Acá abajo queda coulomb y aquí queda metro cuadrado. Al eliminar metro cuadrado entre metro cuadrado nos da 1, coulomb entre coulomb nos da 1 y solo nos queda newtons. ¿Por qué nos da 1? Fíjense aquí está el análisis de la unidad. ¿Se acuerdan que hay una ley que dice que todo número o letra elevado al exponente 0 nos da 1? Entonces aquí, aplicando la ley de los exponentes, pues coulomb cuadrado entre coulomb cuadrado, al de arriba le restas el de abajo, es 2 menos 2, te queda coulomb a la 0, y todo número o letra elevado a la 0 te da 1, por eso desaparece. ¿Ok? Y bueno, vamos aquí nada más para reforzar la parte del despeje. En esta fórmula, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. ¿Cómo quedaría la fórmula despejada? Y si ¿P despejo Y, pasa dividiendo? ¿qué pasa dividiendo? P. P, o sea, quedaría B entre P. ¿Así? Sí. A ver, no, espérame. Analicen. Sí, esta está. ¿Qué dicen los demás? A ver. Ley de los exponentes. Recuerden, ¿qué voy a quitar? Esta B. ¿Qué operación está haciendo? Está multiplicando, Ah, entonces pasa dividiendo. dividiendo. ¿A Ah, quién? sí, A dividiendo. la P. Entonces está al revés. Es P entre B. Sí, eso me va. ¿Ok? Hay que fijarse. Marca de algún color o encierra en un círculo la que vas a despejar para que la ubiques y lo que está a un lado lo pases del otro lado y no te vayas a confundir. Ok. Aquí, por ejemplo, B es igual a R, que es resistencia por intensidad de corriente. Despejamos, marcamos la R, entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Voltaje entre intensidad de corriente. Voltaje, muy bien. Voltaje entre intensidad, ¿no? El que quité fue la I, está multiplicando, pasa dividiendo. Ojo a la hora de hacer sus despejes, no se vayan a confundir. Y bueno, aquí esta última operación, 4.5 por 10 a la menos 18 elevado al cuadrado, ¿cuánto les daría? Sería 4.5 entre 2. Bueno. Serían 20.25. Es 4.5 por 4.5, 20.25 por 10 elevado a qué exponente. Menos. Ay, menos 36. más Menos 36. Menos 36, 18 por 2 nos da menos menos 36. 36. Muy bien. Ok. Y bueno, ¿cómo van con sus actividades? Aquí están los recursos que ya los tienen en el foro de novedades. Ok, Yo la verdad me estoy atrasando. te estás atrasando, pero ¿ya comenzaste a trabajarlo? Uno, me falta el otro porque lo había hecho, pero lo volví a hacer porque estaba mal. Ok, O sea que es entonces, la actividad uno, es la que había hecho primero, pero estaba mal y pues lo tuve que volver a hacer. Y, pues, llevo apenas la tiempo. estoy terminando. Me falta el último paso, pero es los despejes de la fórmula donde me equivoco. Me Ok, equivoqué. ok, pero ya identificaste cómo queda, ¿no? Sí,
Muy bien. ¿Los demás cómo van? Asesora, yo tengo una duda. Ahí nos da un dato en la actividad, ay, no recuerdo. Creo que es en la 2, Ajá. que nos maneja Jules. Ahí tenemos que convertir. Pero no te lo maneja, no, te da la potencia te la da en kilowatts, ¿no? Ay, es que ya no recuerdo cuál es. Déjame entrar a la actividad. Mm, La actividad 2, ¿me dices? Creo, sí, es que no, es que ya las hice, pero no puse cuál es. Y ahorita no puedo ver porque como estoy en mi celular. Sí, a Ajá. ver. Sí, las operaciones sí es importante, o sea, las operaciones que hacen no solo es dar la respuesta, ¿ok? Te piden encuentra la fuerza y no es solo dar la respuesta de la fuerza, sino tienes que incluir el procedimiento, ya sea que lo hagas digital o que lo hagas en una hoja, le tomes foto y lo incluyas. Sí se tiene que incluir procedimiento, ¿ok? Ajá. Maestra, yo estoy con Word en línea, la verdad, y no tiene las ecuaciones. Entonces lo que le hice yo fue tomarle la fotografía. Apenas encontré un editor para ecuaciones, entonces pues, yo creo que me tardo o le pongo la pura fotografía. O sea, para que no te lleve tiempo, ponme la foto. Nada más sí es importante ponerle tu nombre y el Ajá. grupo, ¿ok? Ah, Y ok. le tomas la Ok. foto para que yo sepa que tú lo realizaste. Ah, ok. A ver, Gracias. sí, de nada. No, no te da nada en Jules. Por ejemplo, en la actividad número 2, te dan 2 focos LEDs de 12 watts, la plancha de 1200 watts, el televisor de 180 watts, el ventilador de 80 watts. Te dicen el voltaje de la instalación es de 127 volts. Encuentra la potencia total de todos los aparatos. La potencia es sumar todos los watts, ¿ok? Ahí no tienes que convertir nada. Y luego dice, ¿cuál es el total de la corriente que circula en el cable de la habitación? Usando la ley de Watt, ya vimos la fórmula que es potencia por intensidad por voltaje, me parece. Hay que checar la Perdón, fórmula. ya encontré, es en la actividad 1, asesora. Disculpe. En la Sí, es que 1, está confundiéndola porque dice 15 punto 15.43 joules. esa J. es la Ajá. fuerza Ya. y está en newtons. Ok. Nada más es que yo, o sea, me dije, ¿aquí qué hago? Es Así No, la como, es la misma que a mí me está costando trabajo, pero es por el despeje de la fórmula. ok. pero no hay que despejar nada. A ver, espérame. Ya te entendí. Es la energía potencial. Ajá. La energía Esa. potencial te la están dando en joules, ese es directo, o sea, no tienes que despejar la Q, porque te dicen, haya el valor de la segunda carga, entonces, una de las dos Qs, la que tú le quieras llamar, la mayúscula o la minúscula, la vas a dejar ahí y todo lo demás lo pasas del otro lado. Esa es la que a Entonces, mí también me estaba costando trabajo. te dan la carga eléctrica una carga es de 2 microcoulombs, hay que hacer la conversión a coulombs. Ajá. La energía potencial es la EP. En la fórmula la EP es la energía potencial en joules. Lo sustituyes tal cual, no tienes que convertir nada. La Ok. distancia R te la dan en milímetros. Hay que pasarla a metros. Sí hay que convertirla. ¿Ok? La constante K, pues es la que usamos, 9 por 10 a la 9, newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y determina el valor de la segunda carga. O sea, tienes que despejar tu K. Nada más la agarras, la Ok. dejas ahí y todo lo demás lo pasas del otro lado. Ok. Sí, ya me quedó claro. Nada más esa era la duda que tenía. Entonces, bueno, otra preguntita. Entonces podemos mandarle foto, bueno, captura de o sea, como yo lo hice a mano porque le digo que me cuesta trabajo igual en mi celular, entonces lo hice a mano y le pongo mi nombre y le pongo mi El grupo. grupo. Y le tomas la foto y ya nada más lo copias ahí en donde pongan, no, número 2, y me copias que es la número 2. Sí es importante nada más numerarlas para que yo cuando entre a calificar yo sepa, esta es la 1, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3.
¿ok? Sí hay que respetar el orden. Sí, muchas gracias, asesora. También Sí, yo, de- gracias. Sí, de nada. Ok, dice, yo hice las fórmulas directas en la... No, está bien, o sea, si tú hiciste, lo digitalizaste y en el archivo vas ahí poniendo, le vas poniendo el desarrollo, no hay ningún problema, o sea, lo pueden hacer igual, digital. Si les cuesta trabajo y les quita tiempo, pues lo pueden hacer a mano. Ok, ahí no hay ningún problema. Ok, Ana dice que va a empezar el día de hoy. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Acuérdense guardar el archivo como lo solicitan, su apellido, su nombre y el número de la actividad. Traten de profundizar en sus preguntas. Por ejemplo, aquí menciona un párrafo de 5 líneas la importancia de la ley que revistó las leyes que vimos, ¿no? Entonces, es importante que ahí profundicen un poco cuál es la importancia de la carga del electrón y el protón en las aplicaciones de leyes electromagnéticas. Para poder responder estas dos, pues hay que leer los recursos, ¿ok? Para poder sacar como las conclusiones de lo que te están preguntando aquí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sale volando aquí esto. Acá. Y bueno, traten de entregar sus actividades, no esperen el domingo a las 11 de la noche porque son un montón de alumnos y se puede saturar la página y entonces ya no alcancen a subir su actividad. Entonces traten de que sea antes de las 11. Las calificaciones, pues de lunes a miércoles, el jueves revisen sus resultados y ya deben de tener su calificación con su retroalimentación. Casos especiales de extensión cerrando plataformas son 72 horas, es decir, tienen hasta el miércoles antes de las 12 de la noche para solicitar extensión por el mensajero de plataforma con su justificación respectiva. Ok. Y pues bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Ninguna por el momento. Ok, cualquier cosa pues me mandan mensajito por el mensajero de plataforma. Sí. Que sea mañana porque el domingo me voy de viaje a la plataforma. Ok, estoy Muchas pendiente. gracias, asesora. De nada, a ustedes. Y ya nada más para ver los que participaron, tengo a Liliana López, Ana María, Ana Laura Bastida, Teresa López, María Torres, Arturo Beltrán, Edgar Vadillo, Marcela Gómez, Joana Arias, Oliva Pérez, Erika Cruz y Lidia Zamora. Sí, Todos presente. participaron. Ok, muy bien, pues bueno, en un ratito les subo la liga de la sesión y que tengan bonito fin de semana, estamos pendientes. Igualmente, hasta Gracias, luego. Cuídense asesora. mucho, Dios nos Hasta cuide y nos luego. cuide. Hasta luego.